Hola amigos, me gustaría escuchar un hecho asombroso. En el 2018 hubo un equipo de jugadores de fútbol en Tailandia que después de una práctica decidieron ir a explorar una caverna. Era muy profundo, pero mientras estaban ellos ahí, cayó un torrencial, lo que se llama un monzón en esa área, y los atraparon. No tenían comida. Gradualmente se quedaron sin baterías y ahí estaban los 13 de ellos atrapados en la oscuridad. Eventualmente, unas familias que pasaron por el área vieron que habían bicicletas y mochilas y se levantó un rescate internacional. 10,000 personas trataron de rescatar a esos muchachos del equipo de fútbol. Habían 100 expertos que iban de diferentes partes, que ayudaban para llevarles comida, para llevarle todo lo necesario para que pudieran sobrevivir. Y poco a poco sacaron a los muchachos poco a poco, pero hubo uno que incluso fue a ayudarlos, que aún murieron en el proceso. Así que vamos a hablar hoy de una cavernícola y cómo Dios salva aún dentro de las cavernas. De eso vamos a hablar hoy. Apocalipsis ahora. Hola amigos, bienvenidos a Apocalipsis ahora. Estamos desde nuestro nuevo templo en Granite Bay Hilltop, aquí en Granite Bay, California, en el área de Sacramento. Así que queremos darle la bienvenida. Es un gran día para nosotros. Es la primera vez que podemos estar juntos en nuestra nueva facilidad. Así que un saludo a los que nos están viendo en diferentes partes del mundo, en nuestra audiencia extendida para este seminario de profecía bíblica. También queremos darle la bienvenida a aquellos que están en personas. Estamos aquí con distanciamiento social. Saludos a todos en este primer día que nos reunimos y feliz sábado. Hoy es una presentación importante. Hoy se va a hacer el Pastor Doug va a compartir su testimonio con nosotros. Así que le voy a pedir al pastor que salga ahora para tener nuestra oración inicial. Se nos van a dar también preguntas bíblicas. Así que después de la presentación vamos a tener tus preguntas. Así que si están viendo desde Facebook, pueden enviarla, por favor. Buenos días, Pastor Doug. Buenos días, Pastor Ross. Un día emocionante. Vamos a empezar con una palabra de oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos congregados. Gracias por estar juntos en este nuevo centro. Y te pido una bendición sobre la presentación del Pastor Doug hoy, que puedas dirigir y bendecirlo como siempre haces, y que tu amor, tu espíritu pueda seguir obrando y trabajando en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, Pastor Ross. Y vamos a estar con las preguntas bíblicas en un momento. Buenos días. Y aquellos que nos están viendo, que están siguiendo en las redes, siguiendo el programa de Apocalipsis ahora, feliz sábado, porque este es el sábado en la mañana. Hoy voy a hablar hacer algo un poco diferente de nuestro seminario y temas proféticos regular. En Apocalipsis dice que le vencieron por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Así que quiero usar Apocalipsis. También prometí que iba a dar un saludo especial. Tengo un especial muy especial. Ese amigo sabe quién es. Así que no le voy a decir quién es, para que no se sientan celosos.
un saludo especial para ellos. Esta mañana voy a compartir con ustedes mi testimonio personal sobre cómo vine al Señor. Y es increíble para nosotros porque este es nuestro primer día en nuestra nueva facilidad. Que el concepto, llevan 20 años en el concepto, 10 años desde que compramos la propiedad y ya estamos dándole gloria a Dios porque estamos aquí. Y en octubre 31, que el mundo celebra Halloween, pero nosotros estamos celebrando la Reforma Protestante. 503 años después de que Martín Lutero clavara las tesis en la iglesia de Wittenberg y lo que inició la Reforma Protestante. Pero antes de entrar en mi testimonio, quiero hablar de un hecho asombroso, cómo se salvaron esos muchachos de la caverna oscura, la historia que le di del fútbol. Hay una historia parecida. Marcos capítulo 5, versículo 1. Vamos a ir allá. Marcos 5:1. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino el sepulcro de los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, y más las cadenas habían sido hechos pedazos por él y desmenuzado, los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedras. La Biblia dice que estaba desnudo en el Evangelio de Lucas. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Esto es un cuadro de la persona más perdida en la Biblia. Te reto a que busques a alguien más que estaba en una condición más perdida que él. Estaba corriendo desnudo en las montañas, encadenado, viviendo como un animal, cortándose con piedras. La Biblia dice, si lees la historia completa, dice que está por las tumbas, rodeado de cerdos. Eso para la mente judía. Si te cortas con la sangre, eres inmundo. Si estás cerca de los muertos, eres inmundo. Si estás con los cerdos, eres inmundo. Así que este mundo está perdido, sin esperanza, completamente poseído por el diablo. Parece como una situación sin nada. Esto es lo que el diablo quiere para nosotros. Pero aquel día en la playa, aquí estaba el plan de Dios para la redención de la humanidad en Cristo Jesús. Solo hay dos planes. ¿Tienes el plan del diablo? Mira ese. ¿O tienes el plan de Dios? Mira Jesús. Ahora, cuando veo esta historia, siempre hace pensar un poco sobre mi propia experiencia, y quiero tener cuidado porque cuando compartes tu testimonio, yo soy humano, es muy fácil uno hablar sobre uno mismo. Es como los dos actores en una fiesta. Uno siguió hablando y hablando sobre su carrera hasta que le dijo al otro, perdóname, llevo todo este tiempo hablando de mí. Vamos a hablar de ti. ¿Qué tú piensas sobre mí? Así que hay que tener cuidado cuando estás compartiendo tu testimonio, que las cosas puedan convertirse más grandes que la vida, como la niña que quería hacer un reporte para la escuela, y él era sobre Abraham Lincoln, y cuando por fin se paró frente al salón, dijo, Abraham Lincoln nació en una edad muy temprano en una casa que construyó con sus propias manos. Así que hay que tener cuidado, hay que ser realista. Lo que voy a compartir con ustedes, le voy a dar la edición, le voy a hacer la versión corta. Aquí está el libro que se escribió, ya está en 18 idiomas, vendido en todas partes del mundo. Es un testimonio poderoso de gente que han sido bendecidos grandemente con mi testimonio. Quizás la literatura más popular en Estados Unidos es lo que llaman las revistas de supermercado, y tienen algunas de las historias más locas que existen, ¿verdad? Yo he comprado una que otra porque las portadas son verdaderamente tan sensacionalistas. ¿Cuántos de ustedes reconocen que cuando están en el supermercado leen a veces los titulares de estas revistas? Dicen cosas descabelladas que uno no puede creer. He oído tanto sobre Santa Claus y muchas otras cosas. Casi siempre tiene que ver con personas que viven en Hollywood, porque la gente está obsesionada con los ricos y los famosos, los lindos, los bellos. La gente dice que si yo fuera más guapo, más hermosa, más dinero, más fama, sería más feliz. Pero te voy a decir que la felicidad
no viene de la fama y de la fortuna. Jesús dijo, la vida de una persona no consiste en la abundancia de lo que posees. Yo tuve unos padres muy increíbles. Ahí están los padres, las fotos de mi papá y mi mamá. Pocos eran opuestos completos, polares opuestos. Mi mamá era una hippie, mi papá era un campesino. Mi papá nació en Oklahoma, mi mamá en la ciudad de Nueva York. Él era republicano y mi mamá demócrata. Increíble que el matrimonio duró 6 años. Él quería una esposa que se quedara en la casa cuidando a los bebés. Ella quería ser actriz y trabajar en la industria. Y mi hermano y yo nacimos bajo esta... Y aprendí algo sobre esta perspectiva de donde vengo. Déjame hablar un poco de mi papá. Mi papá era un piloto antes de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Creció sin papá. Su papá murió cuando tenía 7 años. Tenía 7 años, ¿verdad? Mi papá vivía en Oklahoma, huyó a California como mucha gente. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, entró a la guerra como oficial. Estuvo en las grandes guerras de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y también fue instructor en el ejército. Así que después terminó vendiendo aviones. Y después empezó a entrar en la industria de la aviación. Ya estamos hablando de las compañías. Empezó a invertir, empezó a comprar aerolíneas, diferentes aerolíneas de los tiempos. Muy, muy rico, muy exitoso mi papá. Muchísimo dinero. Miren lo que dice en la revista sobre este es mi papá, ¿verdad? El hombre más influenciador de la historia. Tenía los juguetes, tenía los yates, tenía reconocimiento mundial. Ese yate se llamaba el Bachelor, la fiesta del Bachelor. Noten aquí era donde vivíamos nosotros en Sunset Island. Esto es allá en el área de Miami. Teníamos 3 botes en el patio. Nuestros vecinos todos eran millonarios. Algunos de ustedes quizás han escuchado sobre la goma Firestone. Pues la hija del Firestone, yo salí con ella. Perdóname, mi amor, tú eres la mejor. Tenía mucha gente famosa, mucha gente rica que vivían con nosotros en la isla. Una área muy exclusiva en Miami. Pero no había felicidad. Todas las noches mi papá bebía hasta quedarse dormido por todo el estrés. Tenía muchísimo dinero, tenía millones de dólares. También corría carros, volaba aviones, me ayudó a mí a sacar mi licencia de piloto. Aviones privados también. Tenía una casa en Aspen, Colorado también. Todos los juguetes. Era una vida totalmente diferente de lo que vivo ahora. Aquí hay un reporte de periódico hablando sobre mi papá, diciendo que él hacía todo estilo de vida de millonario, ¿verdad? Y a los 70 años no ha parado y se va a casar con una mujer de 29 años. Mi mamá era la esposa número 2. Y tenemos un medio hermano. Tengo un hermano que de hecho murió. Aquí está la esposa número 3. Una muchacha muy buena gente, la conocí. Ese es mi papá ya después de viejo. Después se cayó. Aquí está en el periódico de Miami Herald. Dice que uno de los divorcios más caros, 17.5 millones tuvo que darle mi papá cuando se divorció con su esposa número 3. Aquí está con la esposa número 4. Ahí ese es mi hermano. Mi hermano, a nosotros, a mi hermano nos dieron nombres de aviones. Ese es mi hermano Falcón. Lo pasó muy difícil, porque tenía pelo rojo. Misma mamá y mismo papá, mismo tamaño. Yo me podía cambiar ropa con él. Pero él tenía pelo rojo, muchas pecas. Yo no tengo ni pelo, ni pecas, ni ojos azules como mi hermano. Él tenía una enfermedad. Él tenía una enfermedad muy difícil. Y ahí está mi papá.
con su esposa, que era más joven que mi esposa en ese tiempo. Yo sé que a las mujeres les encanta este tipo de detalles. Mi papá, la esposa de mi papá, era más joven que yo, ¿verdad? Él tenía 72 años y tenía un medio hermano que tenía 11 años. Y cuando fuimos a la boda, es algo increíble. Unas grandes mansiones allá en el área de Miami y todos los botes y helicópteros y las limusinas para esta gran boda. Y un amigo mío le dijo a uno de mis hijos, le dijo, Daniel, cuando llegas ahí, quiero que te sientas en la falda de su esposa y dile, abuela, quiero que me cuente de los tiempos de atrás. Y claro, no lo hizo, que era tan joven, que era su abuela. Pero él tenía tanto dinero, pero tenía tanto estrés. No podía dormir. Tenía una pistola debajo de ahí está Karen dándole un masaje. Tú dirías, yo soy feliz con todo ese dinero y todos esos juguetes. Pero es un mundo muy difícil, ese mundo. Aquí está mi papá con Juan Pablo II. Conocía a los presidentes porque le daba las diferentes campañas políticas. Y tú puedes visitar al Papa también. Si das $2 millones, tú puedes visitar al Papa. Pero Jesús dijo que la vida de uno no consiste en la abundancia de las cosas que poseemos. No pongas los tesoros aquí en la tierra donde los ladrones rompen y el moco rompe. Mi papá tenía todo. Teníamos Lamborghinis, Rolls Royce, Corvettes. Hasta una vez le tomé prestado el Jaguar de una de mis madrastras y lo choqué. Y cuando puse a estacionar el carro, ellos no se dieron cuenta del choque hasta que después que me hice cristiano les confesé. Ellos no supieron lo que había pasado. Pero ellos eran miserables con todas estas cosas. Ahora voy a pasar a hablar de mi mamá. Era muy diferente. Mi papá era bautista, pero era básicamente ateo. Mi mamá judía, pero ella también era atea, perdón. Ella era muy talentosa. Empezó a escribir libros cuando era adolescente para Elvis Presley. De hecho, lo conocí varias veces en algunos eventos. Ella era una actriz, pero eran partes pequeñas en algunas películas con Charlton Heston y gente muy famosa, Los 10 Mandamientos y otras películas que quizás no has escuchado. Ella escribía muchas canciones para Frank Sinatra, Andy Williams, Frankie Avalon. Mucha gente, quizás la mayoría de ustedes no saben de quién estoy hablando, porque eso es de los tiempos de antes. Pero su influencia mayor fue cuando se convirtió en presidente de la Asociación de Críticos de Cine. Y lo hizo para el programa Good Morning America. Conocía a mucha gente, era muy poderosa ella. Entre Hollywood le daban cosas gratis, vacaciones gratis, porque todos querían que ella le diera una buena crítica a su película en Hollywood, en sus restaurantes. Y yo digo esto y la gente no creen que es verdad. Así que aquí le voy a mostrar algunas fotos que tenía de mi mamá para mostrar que mi mamá con Dustin Hoffman, con Sylvester Stallone, George Burns, se acuerdan, muy famoso, Paul McCartney de los Beatles, Jimmy Stewart, Warren Beatty. Todo esto está en negro y blanco porque todo esto lo saqué de mi mamá que tenía una muralla y los tenía todo en negro y blanco. Bob Hope, Nathaniel Wood, Clint Eastwood, el famoso actor, todavía trabaja por ahí. Sally Field, Paul Newman, Roger Moore, uno que lo que hizo de James Bond. No sé si pueden ver bien. Yo puse algunas fotos de color. Yo estuve ahí cuando se tomó esta foto. Esto es un programa de televisión. Mi mamá escribió musicales para la televisión también. Tenía a Frank Sinatra. Mira, los Tres Stooges. Ahí están. Los conocí a ellos también. Claro, y ahí tenían 70 años. Así que ahí estaba Moe y Larry. Curly ya había muerto, pero ya estaba ahí. Cuando mi mamá murió, conocí a toda esa gente, pero murió sola. Es
Hollywood es un negocio muy difícil, muy a cuchillos en la espalda, es muy vengativo. A nadie le importaba. Todo el mundo lo que quería era llegar al éxito y tratar de vencer al otro. Yo conocía a esta gente cuando era chiquito. Sus hijos eran mis amigos y ellos eran miserables, los adultos. Yo tenía un amigo que era hijo de un famoso. Se encerró en el carro y murió. Se suicidó. Era un hombre guapo, tenía todo el dinero, todo, y se suicidó. Muchas drogas. Su vida estaba fuera de control y me preguntaba, ¿de qué sirve todo esto? Aquí está, cuando mi mamá murió, ¿ven lo que le den? Un pequeñito anuncio en el periódico. ¿Para qué sirve la vida? Yo nací en Nueva York, pero nos mudamos a Nueva York. Yo me crié mayormente en Manhattan. Viví en 2 o 3 partes diferentes en Nueva York. Fui a 14 escuelas diferentes mientras me crié. 14 escuelas diferentes. Parte porque mi papá y mi mamá estaban divorciados, así que yo iba entre mis abuelos en Los Ángeles, papá en Miami, mamá en Nueva York. Luego mamá fue a Londres. Así que yo siempre estaba para atrás y para adelante. Y mucho tiene que ver porque yo me portaba muy mal. Entonces mi mamá me movía de diferentes escuelas. Mi papá y mi mamá estaban tan enfocados en su carrera que nos sentíamos que estábamos en el medio, ¿verdad? Siempre nos enviaban, saquen a los muchachos de aquí, vayan a los acampamentos de verano, o iban a academias, ¿verdad? Cuando fui a Carolina del Sur, mi primera escuela militar, imagínate tener 5 años y que te envíen a una escuela militar. Fui a escuelas judías, escuelas públicas, escuelas católicas, 2 escuelas militares. Esta es la escuela militar de Nueva York, donde Donald Trump fue. No es una declaración política, por si acaso. Yo era más joven que él, pero ese soy yo en esta escuela militar. Muy estricto. La escuela más estricta de Norteamérica. Ese es mi amigo Bobby ahí, quien conocí desde chiquito, desde pequeño en California. Y él terminó siendo el secretario del presidente Reagan y estuvo con él cuando le dispararon al presidente Reagan. Ese es mi amigo. Fui a todas estas escuelas y no tenía propósito. Estaba tan infeliz, pensaba, ¿para qué la vida? Vives, te mueres, vives un poquito, te mueres, te conviertes en fertilizante. Y si eres feliz, mátate y termina con esto, porque el dinero no trae alegría. Ser bonito y lindo no trae felicidad. La fama no trae. La vida parece un beso. Yo me acuerdo, yo tenía 7 años y yo estaba contemplando suicidarme. Y yo pensando cuál sería la manera más fácil. Y yo me acuerdo cuando vivía en Nueva York, yo iba a la parte de arriba del edificio y me paraba así en el borde del techo del edificio. Y yo no tenía miedo a la oscuridad, ¿verdad? Y yo me ponía así, me inclinaba a ver cuánto podía hacer. La única razón que no brinqué es porque leí en el periódico sobre alguien que se suicidó, trató, brincando de un techo, y le dio un árbol que estaba ahí, y después un carro, y vivieron, y ahora estaban en la vida, y no tenían, estaban en una silla de ruedas, pero perdieron todo. Así que yo dije, no, y si me pasa eso, si trato de suicidarme y no me muero y sobrevivo, voy a estar peor que antes. Así que yo dije, no voy a hacer eso. Así que nada, mejor me tomo unas pastillas y me quedo dormido. Yo sabía que mi mamá tomaba pastillas para dormir, así que un día cuando ella se fue de fiesta, mi papá estaba mi hermano estaba con su papá en Miami por su condición de salud, y mami siempre estaba en fiesta y yo estaba solo, y yo iba a la escuela solo. Yo me metía en muchos problemas en la escuela, así era miserable. Y un día dije, quiero dormir y no quiero levantarme más, así que entré al cuarto de mi mamá y me metí por todos los medicamentos de mi mamá y encontré una que decía, toma uno para dormir. Se llamaba Eureka. Y me puse un montón de pastillas y vi otras botellas en su gabinete y vi que habían unas pastillas para mujeres. Y vine a la botella y decía, no decía que era para dormir, decía Valium, tómate uno
para dormir. Y yo decía, Valium, ¿qué es eso? No sé lo que es eso. Quizás esto es algún tipo de medicamento de mujer. Así que si me tomo esto, ¿qué será lo que me va a pasar? Así que me asusté que no iba a morir otra vez. Nuevamente, así que los puse para atrás y esperé. En ese proceso, me acuerdo, vi un comercial para una cerveza en la televisión y decía, solo vives una vez, sácale lo mejor que puedas. Y yo dije, ¿saben? Eso es lo que voy a hacer. Ya que estoy vivo, déjame hacer todas las cosas emocionantes que pueda, sacarle todo el jugo a la vida. ¿Por qué morir de manera aburrida, de tirarme de un edificio o dormir? ¿Por qué no simplemente vivir la vida tan alocada y excitante como pueda? Y eso hice. Como para esa época en mi vida, le dije a mi mamá que no quería regresar a la escuela militar, porque hoy, aquellos tiempos eran varones nada más, y ahora tengo 13, y yo quiero tener chicas alrededor. Así que me metieron en la cárcel en ese verano, y mi papá le dijo, mi papá dijo, tiene que ir a la escuela militar, y mi mamá tiene que tener más libertad. Así que encontraron una escuela para mí. Es una escuela experimental donde no tenías que ir a la salón de clases si no querías. No tenías que levantarte si no querías. Dijeron, los niños aprenden cuando quieren, a su paso. Y el año completo era una fiesta. Habían 3 reglas en la fiesta. No drogas, no pelear y no sexo. Pero nadie le prestaba atención a esas 3 reglas. Era un lugar totalmente alocada, lugar más incoherente. Nunca recuerdo haber sentado en un salón de clase en el año completo. Claro, esa escuela fracasó y lo cerraron eventualmente, pero me metía en más y más problemas. Y mamá y papá no ayudaron. Me acuerdo una vez que mi mamá se sentó conmigo y me dijo, Doc, sé que vas a encontrar drogas en la calle, así que mejor hazlos aquí en la casa. Y yo tenía 13 años, mi mamá prendió marihuana y fumamos marihuana juntos. Ellos bebían y fumaban cigarrillos y eso. Y nosotros bebíamos vino incluso en las cenas y cerveza con ellos. Yo siempre bebí cuando era muy joven porque mi papá dejaba los martinis y me gustaban las aceitunas. Y yo venía y le decía, ¿puedo tener la aceitina? Y lo que tenía esa aceituna fermentada me gustaba. Así que me ponía a beber sus martinis y le tomé el gusto al alcohol desde niño. Empecé estos patrones regulares, fumaba con mi mamá marihuana, comábamos helado, veíamos televisión. Mi hermano venía a visitar de Florida y decía, esto no es justo, yo no puedo fumar porque la condición de enfermedad de los pulmones que tenía. Y mi mamá me decía, no te preocupes, te voy a hacer unas galletitas. Son legales ahora, pero en aquel tiempo las galletitas de marihuana no eran legales. Y ella le hacía diferentes tipos de galletitas para mi hermano. Galletitas con marihuana. Y una vez me acuerdo que me comí algunas, me llevé a la escuela y se los di a un maestro. Y yo le dije, mira, mi mamá hizo unos brownies muy buenos. ¿Quieres uno? No le dije a mi mamá que lo hizo. Solo estaba curioso por saber qué iba a pasar. La maestra estaba muy feliz al otro día. Así que yo me metía en muchos problemas. Luego vivía con mi papá en los veranos. Íbamos allá en las vacaciones. Vivía en esta isla. Teníamos sirvientes. Teníamos de todo, mayordomos. Teníamos esquíes de agua. Teníamos yates, botes. Y me iba con mis amigos. Y nos aburríamos tanto. Ahora piensen esto. Todo esto hizo hijos millonarios, aburridos en el verano. Así que para hacerlo más emocionante, nos metíamos a las casas a robar. No era como nos estábamos metiendo en casas de los otros millonarios, no en nuestras propias casas. Pero no teníamos que hacerlo porque teníamos dinero, pero estábamos aburridos. Queríamos ser algo excitante y todos usábamos drogas, por lo menos la mayoría, y estábamos buscando diversión. Y había un guardia de seguridad que velaba el único puente sobre cómo entrar a la isla, y la gente estaba tratando de averiguar cómo es que entraban, cómo es que estaban robando en todas estas casas y nadie entraba. Y nosotros entrábamos para robar cualquier tontería, raquetas de tenis, estéreos, bicicletas, tonterías así. Y la seguridad de la isla estaba tratando de averiguar quién es. Así que ellos contrataron policías
en botes porque pensaba que los ladrones venían por los botes. Y nosotros de niños veíamos a los policías rodeando la isla en los botes y nos reíamos porque éramos nosotros mismos en la isla. Pero yo quería que mis amigos, no tenía atención de mis papás, no tenía el amor de ellos. Así que yo buscaba atención entre mis amigos y robaba y usando drogas y bebiendo. Cuando estaba en Florida, invitaba a mis amigos a la casa a beber, mucho mejor que una barra hoy en día, y bebía todo lo que yo quiera. Y el mayordomo seguía rellenando la barra pensando que era mi papá. Y mi papá nunca se enteró porque yo sabía cuándo venía y cuándo se iba. Déjame pausar un momento aquí y explicarle. He usado muchas drogas. Gloria a Dios, nunca usé heroína, pero usé cocaína. Todo lo que sube, todo lo que baja. Más amigos míos murieron por alcohol. No estoy justificando ningún alcohol. No estoy justificando ninguna droga. Te digo esto porque algunos cristianos piensan que está bien beber alcohol. Y eso me preocupa porque es la droga más destructiva que hay allá afuera. Bueno, me fui de mi casa. Huía de mi casa cada rato. La primera vez tenía 13 años. Yo siempre sentía que me gustaría ir al campo. Me gustaba los campamentos de verano porque eran en el campo, pero la ciudad de Nueva York no era feliz. Así que a los 13 años huí de mi casa, me arrestaron. Mi mamá dijo, ya yo no puedo con él. Me envió a mi papá a Miami, me arrestaron. Mi papá y mi madrastra dijeron, ya no podemos con él. Me quedé, mi papá era dueño de un hotel en Miami, así que vivía en el hotel, trabajando en el hotel, porque él no sabe qué hacer conmigo. Otra vez huí, me arrestaron. 7 veces me arrestaron antes de tener 16 años. Dijo, Doc, no sé qué hacer contigo. Estás solo, ya. No puedo contigo ya. Y yo dije, amén. Y yo dije, yo tampoco quiero seguir con esto. Y yo estaba tan feliz por ser libre. Tenía como 15, 16 años. Huí y me fui solo. Y salí desde Miami. Terminé en Boston pidiendo. Yo me sabía los caminos por los trenes y los buses. Así que yo conocía todo el área. Me fui a Boston y ahí empecé a vivir como ladrón. Robaba, me metía en las casas, robaba carros, robaba televisiones y trabajaba como guardia de seguridad, increíblemente, ¿verdad? Tenía 16 años, pero tenía una licencia que tenía 18 años, porque tomé mi licencia y cambié las fechas y eso, cambié mi licencia de aprendizaje para que me dieran una licencia regular. Y yo tengo 16 años, tengo un arma, tengo mi propio apartamento y tenía un amigo que era también guardia de seguridad y él sabía que yo estaba robando y me dijo, Doc, karma te va a agarrar. Yo pensaba que él me iba a delatar. Yo nunca robaba de los lugares que trabajaba. Yo velaba durante la noche el lugar, pero después de día me iba a robar a otros lugares. Porque si sales con un televisor en la noche, se ve sospechoso. Pero si sales de día con un televisor, la gente piensa que uno se está mudando. Y me dijo, este amigo mío me dijo, mira, la karma te va a llegar. ¿Me vas a delatar? Le dije. Me dijo, no, la karma te va a agarrar. Y yo le dije, ¿qué significa eso? Y dice, todo lo que haces, Dios lo ve y te va a devolver. Haces mal, el mal te llegará. Haces bien, el bien te llegará. Y yo le dije, no existe Dios. Dije, robé ese televisor, robé el carro y nunca me pasó nada. Nada me va a pasar. Y él dice, vas a ver. Y unos días después de esa conversación me levanté en mi apartamento en Boston y me dije, ¿por qué mi puerta estaba abierta? Y cuando miré, se habían robado mi televisor y mi radio. Y me molesté y llamé a la policía porque quería encontrar a esos ladrones. Y yo dije, ¿qué está pasando en este mundo? De verdad, estaba muy molesto. Y lo reporté. Y después me puse a ver que todo lo que yo hice me pasaba a mí. Me robaba un carro y me lo llevé a Nueva York para venderlo. La llanta se explotó. Así que como no sabía, tuve que dejar el carro abandonado. No sabía cómo cambiar la llanta y tuve que regresar a Boston. O si me robaba algo mientras bebía. Y cuando me levantaba de la borrachera, no me acordaba dónde lo ponía.
o arriesgaba mi vida para robar algo y después decir que me había robado un radio roto que ni trabajaba. Y después dije, ¿por qué alguien se quedaría con un radio roto? Me molesté con la persona. O si no, mis amigos también eran ladrones y me robaban de mí. Y yo decía, esto no me va bien. Finalmente lo que me convenció de que es que empecé a ver, dije, quizás esta cosa de karma es verdad. Y fui a la casa de alguien y le robé a alguien una caja de mezcla de panqueque. Y lo hice porque aunque bebía, fumaba y hacía droga, yo quería panqueques de grano 100% integral, ¿verdad? Porque yo me alimentaba bien. Gracioso, ¿verdad? Así que decía en la caja que era 1.19 y yo fui a mi casa y algunos amigos míos llegaron. Tenía un pote nuevo de Tang, de la mezcla de jugo, y se tomaron todo mi jugo mis amigos. Y decía 1.19, el mismo precio de los panqueques que me había robado. Y dije, uy, pero me di cuenta de que quizás existe un Dios, porque lo que yo me robé por 1.19, mis amigos me lo tomaron por 1.19 y dije, quizás si hay un Dios. Entonces quizás hay un cielo, quizás hay un infierno también, me pregunté. Y dije, espérate, déjame averiguar un poquito más. Ahora, no me importaba el cristianismo, porque para mí los cristianos son un montón de hipócritas. Así que empecé a buscar cuál es la verdadera religión. En ese momento estaban los Beatles y las religiones del este, orientales. Cometí el error de, como mucha gente, que si quieres saber lo que es el cristianismo, mira a los cristianos, pero no me impresionaban. Después veía en la televisión los protestantes y los católicos en Irlanda se están matando y todos dicen cristianos. Jesús dice, ama a tu enemigo, pero estos hipócritas se están matando. No quería saber de ellos. No juzgues el cristianismo por los cristianos. Juzga el cristianismo por medio de Cristo. Él nunca te defraudará. Así que empecé a meterme en todas las religiones orientales, en meditaciones, en yoga, en budismo, en control de la mente, y hacía todo buscando a Dios. Ya sabía un poquito sobre judaísmo por mi mamá. Me metí en yoga, ¿verdad? Hace todo este tipo de ejercicio y estiramiento para buscar a Dios, y te paras en tu cabeza y solo se me caía el cabello. Un día viajando por California, y me dijeron que si ibas a esta iglesia te daban comida gratis, y yo pues estaba viviendo en la calle, así que quería ir a comer, así que fuimos a este servicio cristiano para escuchar este sermón. Decían, si quieres comer tienes que escuchar el sermón. Entonces este señor estaba hablando y daba su testimonio y hablaba de santificación, y yo estoy ahí con todos estos borrachos y este señor hablando de Dios. Y todo esto le están faltando respeto, están eruptando. Y este señor, y esta gente era tan buena. El que predicó, me gustó el testimonio. La gente nos trataba muy bien. Y era buena comida. Y al otro día, también puedes ir a esta otra iglesia y puedes comer también. Era de los Krishna. Así que fui a otro templo a comer. Entramos y tenían baterías y guitarra y todos parecía que tenían los pijamas de dormir y brincaban y saltaban y están tocando las baterías y las guitarras eléctricas. No quiero que faltarle respeto a nadie, pero esto fue lo que vi, y seguían diciendo Hare Krishna, Hare Rama. Seguían repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, y nunca me olvidé de eso, porque lo hicieron por 2 horas. Y en camino para allá yo dije, salí al baño porque no aguantaba, porque lo que quería era comer. Pero pensé que estaban terminando y ahí estaba mi amigo también brincando con ellos. Y yo dije, mire, dejen esto nos están hipnotizando. Y después nos dieron yogur y pasas por todas esas horas. Yo dije, no, esta iglesia yo no voy a regresar. Pero estaba buscando, estaba abierto a escuchar. Me metí al hinduismo, a la meditación, hasta tomé un curso de cómo controlar la mente. Ya sabía algo de judaísmo y catolicismo, por lo que les dije. Y ahí regresé a Boston. Y mi papá me fue a visitar.
Me dijo, Doug, estás perdiendo el tiempo. Y él dijo, no, yo estoy haciendo las cosas sola. Mira, yo tengo mucho dinero, papá. Déjame comprarte una cena, papá. Quería mostrarle que yo estaba... Él dijo, mi hijo, yo no estoy impresionado. Yo tengo $1 millón en una mochila. Él también estaba ahí para un negocio. Me dijo, estás perdiendo tu vida, mi hijo. Mi hermano estaba enfermo y me dijo, tengo este gran negocio y tú tienes salud. Edúcate, estás perdiendo tu vida. Dijo, encontré una escuela. No voy a regresar a la escuela militar. No, es un bote. Es grandioso. Viaja por todo el mundo. Son 2 botes. Se llama la escuela de Flint. Hay 2 escuelas así. Uno hicieron una película. Se llamaba White Squall. Una película. Ese barco se hundió. No el que yo fui, el otro. Este se llamaba la escuela Flint. Y dice, hay muchachas y puedes hacer diversión viajando el mundial. Y dijo, ok. Ya estaba aburrido vivir en la calle. Así que yo dije, está bien. Él estaba tan desesperado que me consiguió un pasaporte en 24 horas. Me volaron de Boston a Italia. Fui al barco y le di mi pasaporte, me lo quitaron. Y ya todo había... Me di cuenta que me habían engañado. Porque esto no era solamente divertido. Esto era para los hijos de políticos y millonarios que se metían en problemas con las drogas o estaban en algún tipo de secta. Era un lugar para sacar a los hijos de famosos y ricos y sacarlos de su ambiente. Y el propósito era enseñar ateísmo. Nos enseñaban sobre Darwin. No había Dios, de la evolución y de diferentes ateos. Y dije, wow, esto es muy diferente de donde yo estaba. No estoy ahí donde estaba, pero me rebelé un poco ahí también. Era divertido vivir en un barco, pero era demasiado rígido. Me rebelé un poco, no participaba en las clases, porque yo llevaba solo todos estos años y ahora estoy otra vez en la escuela y me están diciendo qué hacer y no me gustaba. Mis notas eran muy malas, no participaba. El capitán del barco me dijo, Doc, ¿qué tenemos que hacer para que participes? Primero dije, si no participes, te tienes que sentar en el piso. Y dije, pues, me sentaba en el piso, no me importaba, era un payaso. Y recuerden, la escuela está en un barco y estás o trabajando o tomando clases en el barco. Y dicen, pues no te damos comida. Pues mis amigos me daban comida. Y dicen, Doug, estás destruyendo la moral del programa. Eres un payaso, no participas. Y le dije, déjame ir a mi casa en las Navidades, le dije, y yo voy a cooperar. Me preguntaron eso. ¿Qué podemos hacer? Y yo estaba en África. Estábamos en África y él hizo una llamada internacional. Levantó a mi papá y le dijo, tenemos nueva noticia. Doug está haciendo un gran progreso aquí. Creo que él está listo. Ni siquiera en Navidades te dejaban ir, a menos que había sido muy buen estudiante, pero me querían sacar y me decían, te vamos a enviar a tu hijo, él está listo para ir. Así que mi papá se puso muy contento. Me comporté esas semanas que me quedaron. Estábamos en el norte de África, por el Mediterráneo, para España. Yo sé que el Mediterráneo se ve pequeño, pero es inmenso. En el invierno tienen unas tormentas, lo pueden leer en los últimos libros de Hechos, lo menciona en el libro de Hechos, Pablo dice, donde las tormentas que por 14 días fueron unas tormentas terribles, y el barco en el cual estábamos era de hierro. Yo estaba en uno de hierro, era un barco de vela. Venían las olas, venían sobre el barco. El agua era muy fría. Todos estaban enfermos por el mar. El viento era tan y tan fuerte que tú podías gritarle a alguien que está al lado tuyo y no te escuchaba. Se rompió el velo. Todos tenían enfermos, inclusive el capitán. El capitán notificó, dice que si te caes del barco, ten cuidado si caes del barco porque no podemos volver para rescatarte en esta temperatura. Marcaremos el lugar y se lo diremos a tus papás. ¿Qué ustedes creen que los ateos van a hacer cuando van a morir? Era la cosa más increíble, la transformación que pasó sobre toda la escuela. Como todos que eran ateos y ahora todos son muy religiosos. Y la gente estaban orando
Y la gente sabe qué confesar cuando saben que van a morir. Haciendo promesas a Dios. Claro, sobrevivimos. Y eso me enseñó que el miedo es un buen indicador para buscar de Dios, pero no debe ser el motivo principal. Quizás a principio por miedo, pero tienes que servir a Dios por amor. Mientras estaba la tormenta, nadie estaba diciendo Hare Krishna. Todos estaban orándole a Dios. Así que llegamos a España, me llevaron al aeropuerto. Los otros estudiantes también se montaron conmigo en el avión para regresar a Estados Unidos. Compré una cerveza y una caja de cigarrillos. ¿Saben que en ese tiempo en los aviones se podía beber y fumar? Y me decían, te vas a meter en problemas, Doc. Y yo, ustedes nunca me van a volver a ver. Me llegué a mi casa, mi papá tomó a la familia, nos fuimos en unas vacaciones en Canadá, bien bonitos. Cuando vino el momento para regresar a la escuela, mi hermano preguntaba por qué le vendía todo. Siempre quería hacer un buen trato a mi hermano y le vendí todo, busqué todo el dinero que podía y me fui otra vez solo. Oh, miren esta foto de esta tormenta. Esta es de la página de esa escuela y uno de mis artistas gráficos lo juntó. Así que ahí estoy yo buscando subirme en carros. Iba de Miami, Florida. Quería ir a California. Había encontrado unas cavernas cuando tenía 16 años allá en Santa Mónica. Y era por Palm Springs. Y dije, voy a ir por allá y voy a vivir en las montañas. Pero ahora es el invierno porque me fui durante la Navidad. Es como año nuevo aproximadamente. Así que me monto en carros para cruzar el país. No tenía mucha ropa. Quedé pillado en Oklahoma. Un frío terrible. Y estoy en la autopista solo con un frío. Todo el dinero que hice había bebido y perdido en apuestas. Sabía que había un Dios, pero ahí estuve horas y me desesperé tanto que cuando un carro pasaba yo me ponía de rodillas, por favor. Me sentí tan desanimado porque había carros gigantes con una sola persona en este Cadillac, con este carro, y yo me estoy muriendo de frío afuera. Y hice un pacto: Señor, si alguna vez tengo un carro, voy a montar a todos los que están en la calle. Espero que Dios me haya perdonado. Oré una oración muy específica. Dije, Señor, necesito ayuda. Sé que soy una persona terrible y de verdad que era muy podrido yo. Tenía un amigo que tenía una bicicleta nueva. Me metí a la casa de él, le robé su bicicleta, era una bicicleta muy bonita, y se lo vendí a otro amigo, que después fue para cambiar el número, porque sabía que era una bicicleta robada. Él la pintó, después se lo robé también a ese y se lo vendí a otro. A mí no me importaba nada, ni nadie. ¿Saben por qué? Porque no creía que había alguien que yo le importara. Vengo de esta mentalidad de sobrevivir, sobreviven los más fuertes. Así que estoy en la autopista. Le dije, Señor, soy una persona terrible. Por favor, perdóname. ¿Me puedes ayudar? Y le pedí 4 cosas. Ayúdame a conseguir a alguien que me lleve a California. Ayúdame a conseguir comida, tengo mucha hambre. Ayúdame, dinero, necesito dinero, no tenía nada de dinero. Y la cuarta era, Señor, ayúdame a que la persona que me lleve, que sea una persona normal. Porque dicen que la única gente que te recoge cuando estás en la calle son los cristianos y los locos. Y a mí me recogían gente muy demente que estaba bebiendo y decía, miren esto. Y la persona decía, yo puedo conducir con las luces apagadas. Y tengo un miedo. Yo les puedo dar historias de personas que me veían en la carretera y me daban y me montaban. Y hasta una vez me metí con unos muchachos que se metían no solamente en la autopista, sino iban en la vía contraria. Y yo decía, Señor, por favor, quiero a alguien normal que me pueda montar en su carro y llevarme. El próximo carro paró. Era una van blanca. Me recogió. Me llevó hasta California, a la puerta donde iba. Me dio comida todo el camino. No le pedí. Cada vez que parábamos me alimentaba. Me dio $40 cuando me dejó. No se los pedí. Ni tampoco le pedí que me predicara desde Oklahoma hasta California. Todo el camino me predicó.
Era un cristiano recién convertido y le estaba diciendo a todo el mundo sobre Jesús. Este hombre era verdaderamente abierto cuando lo que se llama el movimiento Jesús, donde la gente estaban gritando a los cuatro vientos que Jesús. Y yo tuve que escucharlo todo el camino, hablándome sobre la Biblia. Dije, bueno, tengo que escucharlo porque me está dando comida. Quería salirme, pero hacía frío. Pero tuve que soportarlo. Ahora, era una buena manera de testificar. Y después cuando yo recojo a la gente en la calle, yo hago lo mismo. Y cuando llego a 65 y le digo la historia de Jesús, y después cuando voy como a 75 le digo, ¿quieres aceptar a Jesús? Con miedo. Ya no lo hago. Es una broma. La Biblia yo pensaba que era un cuento de hadas. Así que Él me dejó. Así que yo decidí buscar a Dios por medio de la naturaleza. Así que me fui a estas cavernas que encontré cuando tenía 15 años, allá en Palm Springs, y yo viví, la montaña queda a 11,000 pies de altura, y la mitad de camino era un desierto, muy desértico, muy difícil. De hecho, National Geographic tiene documentales de gente que se perdieron en esta área y tuvieron que rescatarlos. Es una área muy difícil. Y yo encontré una caverna allá arriba. Era un lugar bonito, muy lindo. Esto es una vista de donde estaba allá arriba. Ahí ves a Palm Springs y no puedes bajar. No, es un terreno muy difícil. Este es el monte San Jacinto. En la base de esa montaña había un pequeño estanque de agua y había también un pequeño de eso de agua. Y yo estaba tratando de buscar a Dios por la naturaleza. Y estaba desnudo, de hecho. Caminaba desnudos. Yo pensaba que era bíblico, como Adán y Eva. Y no era la única persona, habían varios otros. Ese era el tiempo de los hijos de la flor. Había un arroyo, bajaba yo a la ciudad 1 o 2 veces, tocaba la guitarra para que la gente me diera dinero, y a veces me metía yo a los basureros. Me metí en un basurero una vez. Déjame parar un momento. Mi abuelo y mi abuela vivían en Hot Springs, en el desierto, y me habían arrestado ahí una vez por exposición indecente. Estaban en la cárcel de Palm Springs y mi abuelo se enteró de que yo estaba sacando comida del basurero, y cuando mi papá se enteró, toda su vida trabajó en la depresión para que sus hijos nunca tuvieran que luchar como él y su familia, y cuando se enteró de que yo estaba comiendo de la basura, rompió su corazón. Nunca me di cuenta hasta después. Yo pregunto, ¿cuánto le duele a nuestro Padre Celestial cuando sus hijos van a la basura del mundo buscando la felicidad en vez de aceptar a su hijo? Así que el milagro es que cuando entré, ahí está una foto de mi gato que se apareció un día. Se vivió conmigo 1 año y medio. Él me gustaba porque él mantenía los ratones fuera. Una vez me molestó porque se comió mi comida, mi bistec, pero en la noche, en el frío, él venía conmigo después de casarse, después de salir a cazar, y cuando abría, él se metía a la parte de abajo y dormía en mis pies. No sé cómo aguantaba el olor en mis pies, pero eso es lo que hacía. Era mi amigo por 1 año y medio. Así que ese era mi gatito amigo. Después subí con uno de mis hijos. Ese es el arroyo donde había una cascada. Era bien rico porque era muy caliente allá arriba a veces. El milagro es que mientras yo vivía allá arriba, alguien en algún punto dejó una Biblia en el cavernáculo. Ahora, cuando yo llegué a la caverna, había gente que hacían campamento en diferentes momentos y dejaban a veces ollas y otras cosas que los que campan dejan. Y alguien dejó una Biblia un día en un campamento ahí y yo no pensé nada, así que entré a esta caverna que encontré y agarré la Biblia. Y después de estar un rato ahí me encontraba con muchos cristianos, de esta gente cristianos diciendo, eres nacido de nuevo, eres lavado en la sangre. Y yo dije, ¿de qué hablan ustedes? Los encontré ignorantes. Así que dije, voy a leer la Biblia para poder discutir con ellos. Porque para mí todo era la reencarnación. Y ahora estaba en las religiones de los indios, de ser uno con Dios. Mi papá me decía a mí que nosotros teníamos descendientes de indios y yo quería ser uno con mis raíces indias.
y mis hijos una vez me compraron un kit de ADN y no tenía nada de indio en mi sangre, pero yo pensaba que yo quería ser uno con los dioses indios y fumando peyote, pero dije, déjame leer la Biblia para que yo pueda debatir con estos cristianos locos. Así que empecé a leer en Génesis y dije, qué fascinante. Me pillé en Éxodo y uno de mis amigos dijo, no, Doc, ve al Nuevo Testamento. Ve con los 4 testamentos, los 4 evangelios. Así que cada mañana yo hacía pan de guineo, que compraba guineo y los que se ponían viejos, hacía pan y leía la Biblia todas las mañanas. Y cuando leía la Biblia decía, wow, yo he escuchado estas citas toda mi vida y no sabía que todo esto venía de la Biblia. Ve la segunda milla, ojo por ojo, diente por diente, la ley escrita en la piedra, pon tu otro cachete. Wow, eso está en la Biblia. Yo dije, hay mucha sabiduría en este libro. Y después leí sobre Jesús y quedé impactado porque dije, quizás Él es uno de los Maharajis, ¿verdad? Uno de estos maestros espirituales enviados a la tierra. O es un mentiroso porque Él dijo, yo soy el único camino. Él no dijo, yo soy uno de muchos. Él dijo, yo soy el camino. No hay otro nombre no hay otro nombre dado a los hombres para salvación. Él dijo que Él era Dios, el Hijo de Dios. Y yo empecé a luchar. Si conocen el autor C.S. Lewis, tenía que decidir si Jesús era un mentiroso, un demente o el Señor. Y yo dije, bueno, no creo que era mentiroso porque todo lo que leía era verdad, una verdad impactante. Me quedé impactado con las enseñanzas de Jesús, mucho mejor de todas las enseñanzas de las religiones orientales. Gente que escucharon a Jesús, dije, nunca habló un hombre como él. Yo sabía que no era loco porque lo que decía era tan brillante. Murió en defensa de la verdad. Podría haber mentido para salvar su vida, pero porque la verdad era tan importante, estaba dispuesto a morir por él. Yo sé que no estaba loco, no estaba demente, no era mentiroso. La única otra opción es que era el Señor. Y eso me sacudió. Y yo dije, ¿qué tengo para perder? Tenía muchos problemas, muchos prejuicios hacia los cristianos. Y los cristianos persiguieron a los judíos y los nazis decían que eran cristianos y mataron a todos los judíos. Yo tenía una barrera contra el cristianismo. Pero pensé, he tratado todo lo demás. Quizás me enseñaron mal. Quizás esta gente matándose en el nombre de Cristo no son cristianos verdaderos. Así que me puse de rodillas en el monte, en la caverna y oré. Y es interesante porque la Biblia que empecé a leer había una oración escrita en la parte del frente de esa Biblia. Y no le presté atención. Decía el nombre de alguien, pero no recuerdo. Y decía, nacido de nuevo en tal fecha. Yo espero que quien encuentre este libro encuentre la paz y el gozo que yo encontré. Eso es lo que estaba escrito en la Biblia. Y dije, ay, qué bonito. Me sentí mal porque esa Biblia se había caído, cayó en el arroyo y se perdió. Ojalá hubiera sabido, me acordara el nombre de la persona porque la oración de esa persona se cumplió. Lloré al Señor, le dije, Señor, soy un cero. Estoy desnudo, robo, comiendo de basureros, viviendo una vida alocada y no soy feliz. Y le dije, Jesús, si eres real, le dije, Padre, si Jesús es real, dame un propósito, entra en mi vida, enséñame lo que tú quieres. Y en ese momento sentí que todo cambió. Quizá, ojalá me hubiera acordado de la fecha, pero no sé qué día era porque no tenía un calendario. Pero sé que tenía 17 años. Y sentí esta paz. Y no todo cambió de la noche a la mañana. Fue poco a poco. Pero los primeros estudios bíblicos que di, estaba desnudo. Pero estaba tan emocionado por Jesús que cuando venían, Dios estaba cambiando mi corazón. Y me acuerdo allá en la caverna y diciéndole, Señor, sé que no quieres que viva así para siempre. Sentí este deseo de decirle a la gente. Estaba en la caverna porque no quería estar cerca de la gente, quería huir de la persona. Porque la gente trae problemas, yo solo quiero estar solo. Y ahora tengo este deseo de decirle a la gente sobre Jesús. Mi corazón cambió y dije, no sé cómo lo voy a hacer, pero si tú quieres que yo le diga a otra gente sobre ti, tú vas a tener que hacer algo para que yo sepa, porque sé que no puedo mucho acá en la caverna. Así que bajé al pueblo para llamar a mi mamá
Yo la llamaba de vez en cuando. Ella me dijo, déjame saber que estás bien. Y yo la llamé y ella me dijo, Doc, qué bueno que estás bien. Y ella me dijo, ¿vas a estar en la caverna? Dije, voy a subir allá donde estás con un equipo de grabación. Sí, le dije a alguien de la NBC de mi hijo que mi hijo vive su papá es un millonario y vive en una caverna. Y alguien se interesó por tu historia. Y dice, ¿podemos ir a entrevistarlo? Y el noticiero me dijeron, pero podemos ir a verlo. Buscamos un helicóptero. Así que 2 veces me pasó. National Geographic me voló a mi caverna 2 veces para ir a visitar la caverna, hacer historias de mí. De momento, la cadena NBC subió a mi caverna. Esta es la foto, esa es mi mamá. Ese es el periodista que fue y me hicieron una entrevista. Esto pasó a la televisión nacional 3 veces. Un amigo mío en la cárcel me dijo que lo vio 3 veces. Y compartí mi testimonio. Y aquí yo estoy, Señor, ¿quieres que se lo diga a alguien? Enséñame. Y ahí envía un equipo de grabación de un noticiero famosísimo. Dios es muy bueno, familia. He subido varias veces ya desde que me fui. De hecho, siempre dejo una Biblia por si acaso. Esa fue una vez que fui. Esta vez pude ir con mi hijo menor. Aquí está cuando fui una vez con mi familia. Pueden ver cuán pequeño era Steven en ese momento. Y esta fue la última vez. Este fue este año que fui. Han salido buenas cosas de COVID. Pude ir a la caverna con mi hijo Nathan. Y mi familia, me estoy poniendo viejo. Casi no llego. Quizás sea mi último viaje sin helicóptero. Pero le digo como Dios me ha bendecido. Mi mamá. Ven, ahí está la boda de mi hermano. Una de las pocas fotos que tengo de mi mamá y mi papá juntos. Pueden ver, yo soy la oveja negra con la barba. Y sí, tenía pelo algún momento en mi vida. Ya todos murieron, esos 3. Quiero regresar a la historia del lunático en la Biblia. Aquí está Jesús, encontró este demoníaco, matándose desnudo, viviendo en una caverna, en una caverna, con los cerdos. Vino a Jesús como Él era. ¿Saben, familia? Nadie es un pecador tan grande que no pueda venir a Jesús. No eres más pecador que ese hombre, ni que yo. Ese hombre vino a Jesús. Jesús lo libertó, lo vistió y luego le dijo, ve y dile a otros las grandes cosas que Dios ha hecho por mí. Así que yo me relaciono con Él. Dios abre las puertas para cada uno de venir como somos y Él te aceptará. Hace unos años atrás recibí un llamado de la esposa de mi hermano. Falcón no estaba haciendo bien, estaba ya muriendo. Empezó un campamento para niños enfermos. No estaba haciendo muy bien. Así que fui a verlo por una de las últimas veces antes de morir. Y él trataba íbamos a jugar golf o dar caminatas y estaba muy enfermo. Y me dijo, Doc, la vida no es justa, Doc. Me dijo mi hermano. Me dijo, no, la vida no es justa. Y le dije, ¿por qué? Y le dijo, yo soy inteligente. Y yo soy brillante, pero estoy enfermo. Y tú tienes mucha salud, pero eres un menso. Mi hermano tenía todas las casas, tenía los carros, era rico, pero se estaba muriendo. Y dijo, yo daría cualquier cosa, yo daría todo lo que yo pudiera por tener tus pulmones y vivir una vida normal y vivir más. Él estaba dispuesto a dar todo en este mundo por vivir un poco más en este mundo. Y Dios envió a su Hijo para que pudiéramos tener vida eterna. Le di gracias a que cuando mi hermano murió, yo estaba ahí al lado de él y yo le dije, ¿puedo orar contigo? Y aunque él me molestaba por mi religión, él me dijo, por favor, ora por mí. Y yo oré por él y le dije, acepta Jesús, que venga en tu corazón, que perdone tus pecados. Yo espero verlo en el reino. Y ese es el gozo más grande mío. Es poder decirle a otros que esta vida, fama y fortuna, nada de esto trae felicidad. La felicidad solamente viene con saber que tus pecados han sido perdonados y que estarás con Cristo por el resto de la eternidad. ¿No estás cansado de estar cansado y enfermo? Este mundo siempre ha sido una pandemia. La enfermedad del pecado siempre ha estado aquí, pero Jesús es la única solución a esa enfermedad. Así que antes de cerrar este segmento con una oración, quiero decirle, ¿hay alguien aquí en esta mañana
quizás Dios está hablando en tu corazón y no has tomado la decisión de hacer una entrega total. Quizás algunos están viendo este programa. Puedes tomar esa decisión hoy y darle tu vida a Jesús. ¿Quisieras hacer eso? Vamos todos a bajar nuestras cabezas por un momento. Si el Espíritu Santo te está hablando y quizás has sido distraído con los placeres de este mundo y quieres decirle, Señor, quiero darle a Jesús el primer lugar en mi vida. ¿Puedes levantar la mano en su presencia en esta mañana? Padre Santo, tú ves estas manos levantadas. Pido que hables a cada uno de sus corazones y que sepas que tú vas a hacer por ellos lo que has hecho por mí, por el demoníaco. Nos vas a aceptar como eres, perdonar nuestros pecados y transformarnos. Bendícelo, Señor, con esa experiencia linda en el Espíritu Santo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, no se vayan, recuerden, Pastor Ross y yo vamos a regresar con la parte de preguntas y respuestas. Así que van a haber algunos anuncios. Vamos a regresar ya mismo. No se vayan, por favor. En la historia grabada hay historias en todos los países, hay historias de miedo. Los egipcios construyeron pirámides para dirigir los espíritus de sus dirigentes. En Roma sancionó días de fiesta para apaciguar los espíritus de sus muertos. Y la Biblia también dice de un rey que utilizó una medium, una bruja. Y hoy en día ocurre lo mismo. Hoy han pasado de supersticiones, ahora son parte del entretenimiento real diario de nuestra vida. Las organizaciones científicas y programas investigan tratando de probar lo sobrenatural, la existencia de fantasmas. Aún con toda esta tecnología nueva y todas estas historias en todo el mundo, todavía no se sabe cuál es la respuesta concreta de qué ocurre cuando uno muere. La pregunta es, ¿cómo hacemos que es verdad? ¿Por qué estas historias persisten hoy en día? ¿Importan estas historias? Te invitamos a entrar y buscar por ti mismo en esta página deathtruth.com. No está en español, pero esperamos pronto tener esas páginas traducidas. Visit the Amazing Facts Media Library at aftv.org. At aftv.org, you can enjoy video and audio presentations as well as printed material, all free of charge. 24 hours a day, 7 days a week, right from your computer or mobile device. Visit aftv.org. Get a new start. I'd like to live my life over knowing what I know now. I don't want to start over and just make all the same mistakes. I want to have my memories so I don't make the same mistakes. But you do get a new beginning. You become a new creature. That feeling of all your sins being washed away because God promises it. Isn't that a wonderful concept, friends? I was thirsty, and you gave me drink. Inasmuch as you did it to one of the least of these, my brethren, you did it to me.
Hola amigos, te damos las gracias por regresar. Estamos con la sección de preguntas y respuestas de Apocalipsis ahora. Aquellos que no conocen, acabamos de morir del santuario al estudio aquí en el edificio, en la sede de Amazing Facts, como casi un cuarto de milla. Pero aquí estamos de regreso, de tomar sus preguntas bíblicas. Así que estamos contentos de tomar este tiempo. Pastor, ¿estás listos? ¿Estás listos? Sí, estoy listo. Vamos a nuestra primera pregunta hoy. Noten que dice, ¿por qué la Biblia enseña descripciones tan gráficas sobre el pecado de las personas? Bueno, es por eso que sabemos que la Biblia es verdad. Es porque Dios no esconde las realidades de las luchas y los pecados de su pueblo y las personas en la Biblia. Así que le da una descripción muy exacta sobre las consecuencias para mostrar que el pecado ha traído maldad en el mundo y el daño que nos ha hecho a nosotros, y que si la Biblia fuera un libro de cuentos, pero la gente no se da cuenta que la Biblia es una descripción exacta sobre la lucha entre el bien y el mal, ¿verdad? Y eso es una evidencia de que lo claro que es la palabra de Dios. Hay partes en la Biblia que quizás no deberías leer a los niños cuando estás enseñando la palabra, y mientras vas madurando, lo puedes exponer a cosas más difíciles, porque hay unas historias de guerras y de otros que son muy gráficos, pero... Así que lo que podemos decir es que las cosas positivas de la Biblia es que la Biblia, ¿por qué describe los eventos? Es como Dios cambia a gente verdadera, con problemas verdaderos, con luchas verdaderas, y nos da esperanza a nosotros. Y podemos ver esa experiencia. Próxima pregunta. ¿Toda la Biblia es inspirada o solamente algunas partes? Pueden leer en 2 Timoteo, dice, toda escritura es inspirada por Dios. Jesús dijo, el hombre no vivirá de pan solo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que el Señor ha hecho algo sobrenatural con este libro, de la forma como ha preservado y cuidado el contenido de la palabra. Aún en las descripciones y en los libros que están dentro de la Biblia, quizás hay otros libros que tienen valor, pero no están en el canon sagrado. De hecho, en el Nuevo Testamento, los libros que tenemos, todos fueron reconocidos por la mayoría de los cristianos, de los apóstoles, de los primeros cristianos. El Viejo Testamento fue escrito por los profetas, los reyes, los patriarcas, que fueron inspirados también por Dios, por el Espíritu Santo. Los hombres santos fueron movidos por el Espíritu Santo, nos dice la palabra. Así que creemos que si hay una comunicación del cielo a la tierra que es sagrado y confiable y veraz, la Biblia ha probado, es la evidencia más grande de esa comunicación. Sabemos que cuando los primeros cristianos organizaron la Biblia, querían asegurar de que los autores de cada libro fueran probados. Y es interesante notar, con la excepción de Pablo, todos los libros del Nuevo Testamento eran testigos oculares de la obra de Cristo. Así que Pablo conoció a Jesús en su conversión, pero están seguros que estos libros fueron escritos por estos individuos. Y hasta Pablo, aunque no era cristiano en el tiempo de Jesús, él vivía en ese tiempo, así que él sabía de la realidad de Jesús en todos esos tiempos y su enseñanza y las cosas que hacía. Otra pregunta. ¿Cómo puedo convencer a una persona a creer en la evolución que cree que la Biblia es verdad? Tenemos muchos amigos en estas sociedades que creen en la evolución, es su perspectiva de vida. ¿Cómo los convence con la Biblia? Primero, no los puedes convencer. Debatir no es la mejor manera. Es como dijo Mark Twain, una persona convencida en contra de su propia voluntad sigue desde la misma opinión. Así que en el corazón de mucha gente que lucha con la evolución es una vez que reconocen que hay un Dios, reconocen que hay un propósito en la vida y reconocen que hay que dar cuenta de su vida, y eso pone a mucha gente nervioso. Si saben que Dios es un Dios bueno, amoroso, que la Biblia es verdad, yo le diría desde las profecías. Yo los llevaría a las profecías. Cuando tú muestras que Dios pudo predecir el futuro de una manera tan clara en las profecías, nos ayuda a reconocer que Dios es sobre todo. Y luego lo demás, ¿verdad? Sobre los asuntos de las fechas. Yo creo que hay muy buenos programas que hablan sobre la teoría de la creación, mucho mejor que la evolución.
También encontramos en la Biblia los cuentos de históricos, como por ejemplo el diluvio. El diluvio contesta tanto del mundo natural, de lo que pasa hoy en día, ¿verdad? Caracoles en las montañas de Colorado. ¿Cómo llegó un caracol allá arriba? ¿Cómo es que el diluvio explica muchas de las cosas que vemos en nuestra naturaleza hoy en día? Así que hay muchas declaraciones científicas en la Biblia. Vamos a ver la próxima pregunta. Segunda de Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 3. Miren la pregunta. Yo soy nuevo en guardar el sábado, el cuarto mandamiento, pero me encontré con algunos versículos que confunden un poco sobre la ley. ¿Me puedes ayudar a entenderlo? Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 3. Pablo dice, voy a empezar en el versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritos en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne de corazón. Ahí no está diciendo que los 10 mandamientos están invalidados, sino simplemente está diciendo que cuando tenemos el nuevo pacto es en el corazón. Así que incluido en esa ley escrita en nuestro corazón, que es la ley de Dios, déjame explicarlo un poquito mejor. Para cada aspecto de la ley, Jesucristo nos vino a mostrar que hay un aspecto espiritual. Por ejemplo, la letra de la ley dice, no matarás. El espíritu de la ley dice, Jesús, no cometerás. Si estás enojado contra tu hermano, el asesinato no es solamente una acción, es una actitud. La letra de la ley dice, no cometerás adulterio. El espíritu de la ley dice, no adultera en tu corazón, es una actitud. La Biblia dice, no mentir. Jesús dijo que tú sí seas sí, tú no seas no. Seamos honestos en lo que digamos. Y de la misma manera, la letra de la ley dice, acuérdate del sábado. Bueno, también hay un descanso con Jesús en nuestro corazón. Así que cada aplicación espiritual, cada ley tiene una aplicación literal y espiritual. Así que queremos siempre asegurarnos no ser legalistas en guardar la letra solamente, sino también el espíritu de la ley. Ambos son importantes. Me acuerda en Deuteronomios donde Dios le dijo a Moisés, y dijeron, todo lo que Dios ha dicho lo haremos. Y Dios le dijo a Moisés, oh, si hubiera un corazón en ellos que me teman y que guarden mis mandamientos, que sería bueno para ellos. Así que Dios quiere que los mandamientos sean una bendición, un producto del amor de Dios, sobre cuál está la ley escrita, sobre el amor. Alguien nos envía, Pastor Doug, ¿cómo puedo ser santo? ¿Cómo puedo yo ser santo? Bueno, hay dos maneras que experimentamos la santidad. Primero es cuando vienes al Señor. Puede decir que lo recibimos por lo que es justificación. Nos declara santos. Nos declara y nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Pero a medida que sigamos al Señor, no solamente es cubrir nuestros pecados, sino es transformarnos por algo que se llama santificación. Siguiéndolo a Él, vivir en la nueva vida, huyendo de lo que ya sabemos. La santidad significa ser apartado. Así que cuando aceptamos a Jesús, somos apartados y puestos a un lado para Él. Así que diariamente, decirle al Señor, yo soy tuyo. Es como un esposo y una esposa. El matrimonio santo, ¿verdad? Esa pareja quizás tienen quizás unos debates o quizás unas conversaciones interesantes, pero eso no quita la santidad. Cuando venimos al Señor, venimos dedicados, comprometidos a vivir para el Señor, y hay una santidad en vivir para Él. Hay una pareja que nos pregunta, ¿deberíamos tener un hijo ahora mismo, viendo que el mundo está en una situación caótica? Es una buena pregunta, especialmente ahora, te hace cuestionar, pero no soy quien para decirles si es la voluntad de Dios si tengan o no hijos. Porque yo conozco pastores que 100 años atrás hicieron eso, dijeron, el Señor viene, no tengan hijos. Y pues se arrepintieron y perdieron la oportunidad. Así que yo digo, ponga eso en oración, deja que el Señor te dé paz y te muestre. Jesús dijo, hoy de aquellos que están embarazados en los tiempos del fin, cuando hay que huir. No sabemos cuándo es eso exactamente, pero es un mundo difícil.
traer niños, pero eso es una cuestión que pongan en las manos de Dios. Otra pregunta. ¿Deben los cristianos entrar en las sociedades secretas como los masones? No, porque para el cristianismo no hay nada secreto. Una vez alguien dijo, no hay una cosa como un cristiano secreto. O tu cristianismo destruye el secretismo o los secretos destruyen el cristianismo. Si eres cristiano no puedes quedarte callado. Así que si perteneces a una sociedad secreta, que hay muchísimo, ¿de qué te escondes? El cristiano, como cristiano, uno debe ser transparente y abierto a lo que uno cree y no estar escondidos. Estos rituales secretos y todo eso es muy raro y todo eso tiene también, hay asuntos diabólicos y paganos ahí. Hay que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado con cualquier voto secreto que tenemos que hacer. Otra pregunta. ¿Es bueno para los cristianos meditar? Bueno, la palabra meditar se encuentra en la Biblia muchas veces. David en los Salmos habla sobre meditar sobre la palabra de Dios. Para un cristiano, meditar es diferente a las religiones orientales. Yo estaba involucrado en las religiones orientales, en donde vaciar la mente, dices este mantra, y repite y repite lo mismo, y lo repites una y otra vez, y es como que tu mente se vació tanto porque estás diciendo algo que no tiene valor. Y ahora no te das cuenta de los problemas si estás en anestesiado, ¿verdad? Pero no está expandiendo tu mente, estás vaciando tu mente. Y no es una paz engañosa. La verdadera meditación es cuando piensas en la palabra de Dios, en la majestad de Dios. Él está expandiendo tu mente. Él quiere razonar contigo. Es un asunto cognitivo, intelectual. Meditar, contemplar, tener comunión con Dios no es estar ahí de vaciar tu cerebro, no, y llenarlo con cualquier cosa que viene. Próxima pregunta. Esta persona pregunta, ¿dónde en la Biblia, y quizás lo quieren compartir con otros, dónde podemos conseguir que Jesús claramente es Dios? Buena pregunta. Es un misterio para mucha gente. ¿Cómo es que Jesús puede ser hombre y Dios a la vez? Pues primero que nada, en el principio creó Dios. Y después lees en Juan capítulo 1, todo lo que fue hecho por Él todo lo que hecho fue hecho por Él. Él es la palabra, así que Cristo es Dios. La Biblia dice que solo Dios se le debe adorar en los 10 mandamientos. Cuando Jesús resucitó de los muertos, dice hasta los ángeles lo adoraron. Dicen que solo Dios puede perdonar pecados. Y si Jesús dijo, yo puedo perdonar pecados. Eso es en Marcos capítulo 2, solo Dios puede perdonar. En Primera de Reyes, que solo Dios conoce los pensamientos del corazón del hombre. Pues Jesús sabía lo que estaba en el corazón. Jesús conocía los pensamientos del corazón. Así que vemos las definiciones de Dios en la Biblia y Jesús los cuadra con ellos todos. Y hasta las profecías de anteriormente señalan al Mesías, dan características de Cristo como parte de la divinidad, donde Él sabía todo. Él es el creador, y Jesús dijo, estoy con ustedes donde quiera que vayan. Dios es todo omnisapiente, omnipresente. ¿Cómo podrías decir cosas así a menos que supieras todo y que estuvieras en todos lados? Así que Jesús cuadra perfectamente con las características de Dios. Esta mañana estaba pensando la confiabilidad de Cristo en la palabra. ¿O crees que Él es el Hijo de Dios? ¿O que es un mentiroso de primera? No puedes llegar a la Biblia de que solamente era bueno, sino Jesús dijo ser uno con el Padre. Dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Así que hay que aceptar lo que Él dice, que Él es Dios. Próxima pregunta. ¿Dónde mora Dios? Bueno, acabamos de hablar de la omnipresencia de Dios, pero la Biblia también nos indica que aunque Dios es espíritu, también tiene una porque hay un lugar en la Biblia donde dice el paraíso donde mora Dios, y Jesús dijo, nuestro Padre que está en los cielos. Así que hay un lugar donde está, en la capital del cosmos, le llamamos el cielo o el paraíso, la morada de Dios. Pablo dijo que fue llevado al tercer cielo, y Isaías en visión en el capítulo 6 dice que vio a Dios sentado en el trono. Isaías 6 vio esa visión. El santuario terrenal era una maqueta del santuario celestial donde está el Padre sentado en el trono, en el lugar santísimo del universo.
Y en Daniel también dijo que vi al Hijo de Dios llevado donde el anciano de días. Así que hay un lugar donde Dios se le pueda ver en tiempo y en espacio, pero también trasciende tiempo y espacio. Otra pregunta más. Trasciende, perdón. ¿Cómo puedo saber si he perdonado a alguien? Bueno, tú escoges. Quizás te acuerdes las cosas que hicieron que te molestaron. Me acuerdo una historia sobre esta señora llamada Carol Barton, una cristiana, era enfermera, y alguien tuvo una discusión y le dijo cosas malísimas de ella, y uno de los amigos le dijo, oye, Clara, ¿te acuerdas lo que aquel dijo sobre ti? Y dijo, yo me acuerdo vívidamente perdonarlo por lo que dijeron de mí. ¿Quieres sacarlo de tu mente? Quizás vuelva, pero decides perdonar. Trátalos como que lo perdonas, no lo vuelvas a traer. Es como la persona que te perdonó, pero te sigue recordando de tu pecado, pues no pregunta si te perdonó. No podemos perdonar como Dios, pero no sigas revolcándote en el pasado. Otra pregunta, ¿puedes explicar un poco más sobre la fe sin obras? ¿Qué significa eso? Bueno, hay gente que tiene una fe vacía y dicen, todo lo que tengo que hacer es venir a donde Jesús, creer que Jesús murió por mí, pero no quieren creer en Él. Significa que no quieren vivir para Él. Cristo dijo, si crees en mí, muestras tu fe por tus actos. No es todo el que me diga, Señor, Señor, quiere entrar en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Así que creemos lo que dijo Jesús, y Él dijo, ven a mí, arrepiénteme, sígueme, y después voy y sigo viviendo como vivía. Eso es una fe sin obras. No estás respondiendo a tu fe, no estás viviendo, confiando en Jesús. Alguien dijo, si actúo en mi fe, alguien pregunta si soy obediente, ¿eso aumenta mi fe? Sí, de hecho, que cuando tomamos pasos de fe, nuestra fe aumenta. Y hasta la obediencia es un acto de fe. Dios es quien nos da la gracia para obrar. Así que cuando tenemos fe y decimos, Señor, no sé cómo lo voy a hacer, pero quiero fuerza para hacerlo, Él te aumenta tu fe y te da la fuerza adicional. Siempre nos ayuda a hacer lo que quiera que hagamos. Última pregunta para hoy, en esta mañana. ¿Está bien seguir a Cristo sin unirnos a una iglesia? Bueno, todos vienen a Jesús donde estás y confían. Algunos lo han hecho por medio de estos programas, ¿verdad? Pero luego quieres unirte a una familia. ¿Saben? Si eres un corderito recién nacido, los lobos te van a comer. Jesús dijo que somos parte de su cuerpo, estamos en Cristo. Así que es parte del plan de Dios que debemos ser parte de la familia, parte del plan perfecto. Y Dios nos ha dado regalos, diferentes habilidades para ayudar a otros, así que queremos utilizarlo en la iglesia. No podemos ser espiritualmente saludables si estamos aislados. Hay mucha gente lo están haciendo en diferentes partes del mundo. Dios nos sostiene, ¿verdad? Especialmente en estos tiempos, pero la idea es que vengamos juntos, que no congregarnos juntos. Muchas cosas en la Biblia donde nos dice que no estar juntos, vivir juntos, adorar juntos. Queremos recordarle a nuestros amigos, tenemos un regalo en Norteamérica. Este libro no está traducido al español tampoco, pero tenemos otros recursos traducidos al español. Pueden ir a amazingfactslatino.org y ahí hay libros, revistas y otros materiales, literatura traducido al español. Hay esa página también, revelationnow.com. Pueden ir ahí, hay un enlace al español. Y si lo quieren en inglés, pueden encontrarlo también. Así que muchos libros, muchos recursos que tenemos aquí en Amazing Facts. Este librito que escribiste tú, Pastor Doug. Ahora recuerden, esta noche continuamos. Un programa muy importante. Queremos que la gente sea parte del programa. Recuerden, a las 7 hora Pacífico. Tienes que hacer la matemática para saber de dónde vives. Pero hoy es octubre 31. Es el día de Halloween. Pero nosotros vamos a hablar qué dice la Biblia sobre la muerte. ¿Verdad? Espíritus engañadores. No se lo quieren perder esta noche. Viene de Apocalipsis. Así que esperamos verlo esta noche.